11:14 de la mañana en todo el país. Recibimos con mucho gusto a la señora Susana Mangana, analista internacional, doctorada en estudios árabes e islámicos, magíster en comercio exterior e integración, licenciada en filología árabe, que es la ciencia que estudia los textos escritos y la evolución de la lengua, además de docente en humanidades y comunicación de la Universidad Católica. Susana, un placer recibirte en la mañana del 11. ¿Cómo estás? Bienvenida. ¿Qué tal, Marcelo? Un gusto volver a saludarte a ti y a través tuyo a toda la audiencia ahí en Punta del Este y Maldonado. Gracias. Muchísimas gracias. Para nosotros es un honor tenerte acá. Y queríamos empezar preguntándote a propósito de esta realidad que está viviendo el mundo con la invasión rusa a Ucrania. ¿Qué cambios geopolíticos puede haber como consecuencia de esta guerra, Susana? Bueno, lo que estamos viendo realmente, primero que nada, lamentar los destrozos, los daños, la muerte, ¿no? 5.000 civiles ya se suman en esta guerra que comenzó pasado febrero, a fines de febrero pasado, y que lleva ya más de 5 meses en curso. Entonces, esto está alterando, evidentemente, a un mundo que ya venía trastocado, que ya venía convaleciente, podemos decir así, tras lo que había sido la pandemia de más de 2 largos años que azotó a todos los países, no solo a China, no solo a Europa, sino también llegó hasta América Latina, como bien sabemos, en Uruguay. Entonces, ahora tener que lidiar con otra vez una suerte de enfrentamiento entre el bloque occidental, capitaneado por Estados Unidos y la Unión Europea, y después Oriente, donde se suman a Rusia, China, India, otros países como Irán, que si bien uno pudiera pensar que son potencias regionales, potencias menores, igual tienen mucho peso a la hora de hablar de energéticos. ¿Por qué? Porque estamos viendo que con la guerra de Ucrania-Rusia lo que ha repercutido negativamente, para mal, es en el precio de las commodities, de las materias primas, por ejemplo, fertilizantes que se importan desde Uruguay, la llegada de granos muy importantes para alimentar a la población en el Magreb, que dependen mucho de la harina de trigo, sobre todo, un trigo que importaban principalmente de esos dos países hoy en el conflicto, tanto Ucrania como Rusia, pero también que ha subido mucho el precio del barril del Brent, porque vemos países como Alemania y otros que eran tremendamente y siguen siendo dependientes del gas y del petróleo ruso, y por más que ahora se quieran desenganchar, desconectar de esa dependencia, necesitan mirar hacia Oriente Medio, es decir, hacia países como Irán, como Arabia Saudí, como Emiratos Árabes Unidos o el propio Qatar, del que hablaremos ahora, que son grandes productores y abastecedores de gas y de petróleo, con lo cual estamos viendo cómo se recomponen alianzas internacionales y claro, algunos ganan con ello y otros pierden. ¿Por qué digo que algunos pierden? Porque algunos de los conflictos que nos preocupaban ya antes y durante la pandemia, Marcelo, ahora quedan en el olvido. El conflicto sin cierre de Yemen, la guerra de Siria o, por ejemplo, tantos otros conflictos que tenemos todavía plagando el continente africano y que, sin embargo, ahora la urgencia es ¿qué hacemos con Rusia? Porque ahí tenemos a la OTAN, que no se enfrenta a Putin, pero que muchos países que integran la OTAN están abasteciendo, están muniendo a Zelensky y a los hombres ucranianos de armas para poder seguir defendiendo el país, pero también esto lo que hace es prolongar un conflicto y una agonía para el pueblo ucraniano, que ha tenido que huir de ciudades como Mariupol o como Kharkiv o como Gerson. Entonces realmente es muy triste, y aquí donde me encuentro, en el País Vasco, pues tengo contacto muy cercano con muchísimos de los refugiados. Muchas de ellas son mujeres, la inmensa mayoría mujeres y niños que han tenido que huir de sus casas, de sus ciudades, abandonando al esposo, a los padres, pero también sus trabajos, y evidentemente esto es lo que está condicionando la coyuntura internacional y la agenda de intereses de las grandes potencias en el mundo hoy. Tú hablabas recién de los temas de energía, ¿no? Y yo te iba a preguntar justamente, porque hoy vemos un gran problema por el desabastecimiento que hay del gas ruso, ¿verdad? Que esta invasión, bueno, complicó las cosas. Europa, que se abastecía del gas ruso, en el caso como Alemania, que tiene que volver a explotar el carbón. O sea, hay un retroceso en materia medioambiental, una dependencia de combustibles fósiles brutales. Una de las estrategias de Putin es estirar esta guerra hasta el invierno europeo, cosa de acorralar a la Unión Europea y a Estados Unidos con esa dependencia energética. ¿Y qué pasa con el recurso agua, el recurso suelo, energías renovables, energías verdes? Porque ahí de repente países como Uruguay pueden estar en la mira. Claro, a ver, las energías renovables hace ya bastante tiempo que muchos países, por lo menos a nivel de discurso, a nivel de foros internacionales, integran esa idea o se suman a esa propuesta de ir virando, de ir girando hacia esas
el cambio de matriz energética, como se le ha dicho siempre en Uruguay, y claramente en Uruguay sabemos que eso ocurre. Por ejemplo, la energía que se produce a través de los molinos de viento, la eólica, pero también tenemos todo lo que son los paneles solares. Recordemos que por ahora esa energía sigue siendo bastante costosa, bastante cara, y esto también lo que hará es alentar a muchos empresarios a especular con el tema de importar paneles solares de China, que es la gran productora de esos paneles solares. Por eso digo que con estos conflictos, como siempre, algunos pierden y otros ganan. Ganan las empresas de armamento, ganan la industria armamentística, por ejemplo, de países como Estados Unidos, la propia Francia, Alemania, que había ido abandonando este tema de involucrarse, por lo menos con armas, con envío de armamento a otros países, y resulta que ahora se ve involucrada de lleno en esta guerra porque Bruselas ha decidido que no pueden aceptar la posición de Putin invadiendo, agrediendo a otro país, más allá de que Ucrania no está dentro de la Unión Europea, por más que sea la pretensión de Zelensky y de muchos ciudadanos ucranianos, aunque eso va a tardar. Y ya sabemos que Zelensky ha dicho también que sabe que no pueden adherirse, no pueden ingresar a la Alianza del Atlántico Norte, la famosa OTAN, porque esto de alguna manera es la protesta inicial, yo creo, y lo que ha motivado realmente esta agresión de Rusia a Ucrania. Pero para no irme de tu pregunta concretamente, es verdad que habría que tener una arremetida, una apuesta mucho más certera, mucho más ágil y contundente para tener todos los países energías renovables, pero ya vemos que Alemania ahora, junto con Bruselas, digamos, von der Leyen, la presidenta de la Comisión Europea, ha negociado con países como Azerbaiyán para que sean los proveedores, los nuevos socios energéticos vitales de la Unión Europea. Con lo cual, por ahora, el petróleo sigue siendo esa energía de la que no nos podemos desenganchar ninguno de los países europeos, que son las potencias comerciales, junto con Estados Unidos, con Canadá y China, en el mundo hoy. Yo no sé si será por cuestiones de estrategia, de que, bueno, hay que seguir alimentando eso de venta de armamento, venta de municiones y todo lo demás, pero esta invasión rusa a Ucrania se pensó que era un trámite, ¿verdad? Y de que Rusia iba a avasallar a las fuerzas ucranianas más allá de los apoyos que recibió Ucrania. Y sin embargo, como señalabas tú, desde fines de febrero estamos viviendo una masacre y una guerra permanente, un ataque, una ofensiva totalmente salvaje de Rusia a Ucrania, y no lo han podido doblegar. O sea, ha habido No. incluso lugares donde ha tenido que retroceder Rusia. Exactamente, retrocede, pero luego vuelve a recuperar fuerza, aliento, ¿verdad? Y vuelve a arremeter. Ahí teníais un mapa en la pantalla donde se veían esas ciudades que yo mencionaba: Kharkiv, Gerson, Mariupol, es decir, zonas estratégicas que también son colindantes, si se quiere, con esa zona de la península de Crimea, donde hoy ya tiene conectividad terrestre, es decir, Rusia era evidente que no quería quedarse solo con el control de toda la región del Donbass. Allí tenía provincias, Lugansk, Donetsk, donde ya tenía paramilitares funcionando y donde tenía personas ucranianas que eran rusófilas y que eran prorrusos y por tanto pro-Putin, pero evidentemente no son todos los ciudadanos del Donbass los que quieren estar bajo control y mandato de Putin y de Moscú. Tenemos que entender que aquí hay distintas narrativas, y sé muy bien que en América Latina también se percibe y se mira desde otro lugar, desde otra perspectiva, esta guerra. Se culpa mucho a la OTAN, se culpa mucho a Estados Unidos, a la Unión Europea, que no han sabido negociar diplomáticamente, digamos, una solución que no fuera tan dramática, tan triste como es la guerra, ¿verdad? La invasión para el pueblo ucraniano. Pero yo creo que no podemos perder de vista que en el siglo XXI no se pueden dirimir estas diferencias, estos diferendos territoriales o las pretensiones de un país y otro a golpe de misiles, ¿verdad? Un país no debe invadir a otro, sino, ¿qué estamos diciendo a nuestra generación futura, ¿no? A nuestros hijos, pero también a los que tengan que sucedernos, ¿no? Como integrantes de esto que llamamos comunidad internacional. No se puede invadir a otro país para realmente doblegar su voluntad. Y yo creo que la mayoría de los ucranianos, incluso aquellos que habitaban en regiones donde la presencia de la cultura rusa es muy patente y donde se hablaba ruso, por ejemplo, porque tenían una madre ucraniana y un padre ruso o viceversa, hoy se sienten cada vez más defensores de esa unidad de Ucrania. Y eso también es un boomerang para el propio presidente Putin, como lo ha sido la voluntad y la pretensión de Suecia y de Finlandia de integrar la OTAN. Habían sido países neutrales, Escandinavia siempre como un ejemplo de neutralidad, de principios, de derechos humanos y demás, y sin embargo ahora se ven amenazados por estas peripecias de Moscú
que intenta que algunos países que pertenecieron a la esfera moscovita, sea Kazajstán o sea, por ejemplo, Bielorrusia, con el presidente Lukashenko sumamente también polémico, ¿no? Porque la última elección pasada en su país estuvo pues muy manchada de rumores de tongo, de haber habido corrupción, ¿verdad? De haber enviado al exilio o a la cárcel a sus opositores. De hecho, la mayoría de los opositores de Bielorrusia residen en Lituania o residen en Polonia, están fuera del país porque si no estarían en la cárcel. Entonces yo creo que realmente lo que vemos ahora, cuando tú, enganchando esta respuesta con la primera pregunta que me planteaste, creo que estamos en un esquema donde sí se está forjando los albores o la simiente de un nuevo orden internacional, pero aquí, claro, ya hablamos de varias potencias, no solo Estados Unidos y la Unión Europea enfrentados a Rusia, sino que tenemos a China, tenemos a Corea del Sur, tenemos Pakistán, tenemos la India, que también son países que tienen algo que decir respecto de este concierto internacional de naciones y sobre todo porque tenemos un tablero de ajedrez muy endemoniado. Putin no está solo, sino ya no se sostendría en pie. Putin tiene apoyos como puede ser China, como puede ser Irán, como puede ser incluso Turquía. Recordemos que mientras Biden estaba de gira en Oriente Medio visitando Arabia Saudí y también Israel, Putin llegaba a Irán para mantener la séptima cumbre del formato Astana, el formato que nació en Kazajstán. Astana es la capital de Kazajstán, para intentar hablar de cómo solucionar la guerra, que nadie habla ya de ella, pero la guerra de desgaste de Siria. Es decir, Putin de Rusia con Erdogan de Turquía y el presidente Raisi de Irán se juntan para negociar el futuro de Siria. Ni siquiera el presidente de Siria ni ningún delegado sirio participó de esa reunión. O sea que tenemos que entender que aquí tenemos otra vez como bloques, podríamos decir Oriente representado por China y Rusia principalmente, y el bloque occidental con Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea. Muy interesante y tremendamente complejo, ¿no? La verdad que es un gusto escucharte a ti, Susana, explicarnos el panorama para tratar de comprender una realidad tremendamente compleja. Antes de hablar de Qatar, Israel criticó severamente a Rusia, ¿no?, por la invasión a Ucrania, y esto valió que en las últimas horas el Ministerio de Justicia ruso solicitara la disolución de la agencia judía en Moscú. ¿Esto es simplemente una suerte de reacción inmediata, el principio de acción y reacción, o tiene otra Sí. connotación? No, a ver, son pataletas. Evidentemente, en el lenguaje diplomático se entiende como una represalia del país que se siente agredido, acusado, en este caso por Israel, pero recordemos que hay muchos ciudadanos de Ucrania judíos que por tanto han tenido que salir también del país y que se han marchado a Israel, con lo cual Israel también conoce de primera mano qué está pasando dentro de Ucrania y evidentemente tenía la obligación de decir, bueno, no, ustedes están en esta guerra de agresión, esta guerra de ampliación, como se suele decir, y además es que es cierto, no podemos en ese sentido darle ninguna de las razones a Putin ni a Lavrov, Sergei Lavrov, su experimentado ministro de Exteriores, que ayer también visitando Egipto para intentar buscar esas otras alianzas que yo decía, no están solos los rusos, pues evidentemente decía que no se conformarán solo con la región del Donbass. Entonces, no es una guerra por las razones que nos dijeron. Y si así fuese, inclusive, nadie tiene derecho, ningún país tiene derecho a invadir a otro para intentar, o sea, voy a estar más militarizado que nunca, voy a hacerte la guerra para desmilitarizar tu país. O sea, no tiene ningún sentido ese tipo de excusa, ¿verdad?, de pretexto. Y claro, también ha habido muchos ucranianos judíos que han tenido que partir con lo opuesto y refugiarse en Israel. Qué tremendo. Susana, hablamos de Qatar, faltan 4 meses para el Campeonato del Mundo y bueno, más allá de que hay un perfil deportivo, turístico, pero también hay unas cuestiones ideológicas, cuestiones misóginas que tienen que ver con las tradiciones, advertencias a las mujeres. Está el tema de la ley penal de Qatar, que está vigente desde el año 2004, que por ejemplo prohíbe las relaciones sexuales fuera del matrimonio y las pena como un delito con 7 años de cárcel. ¿Podrías contextualizarnos esta barbaridad Sí. para esta parte del mundo? Claro, a ver, como siempre, Marcelo, en esto comprenderás que yo me debo a cierta mesura, porque, a ver, cuando miramos a Qatar como un país y decimos que se comete una barbaridad al tener este tipo de leyes, estamos
entrometiéndonos en lo que es la ley, la costumbre, la tradición de otro país, ¿verdad? Y siempre esto hay que tomarlo con la seriedad del caso. Estamos hablando de la celebración de un mundial, de algo que es un evento deportivo ya a escala mundial y que los ojos van a estar puestos de todo ese mundo en Qatar. Con lo cual las autoridades cataríes saben muy bien que van a tener otro tipo de cintura, otro tipo de mano izquierda con los miles y miles de turistas, no sé si llegarán a ser millones y millones, por eso me quiero cuidar, porque claro, tiene un precio llegar hasta Qatar, hay un costo elevado en cuanto a poder viajar hasta allí, desde Latinoamérica por lo menos, que hay una distancia considerable, pero luego también el alojamiento, lo que es los estipendios para manutención esos días, transporte, etcétera, que encarece esto de visitar Doha y de participar del Mundial. Ahora bien, en Qatar ya existe y residen muchas personas que pertenecen a otras culturas, a otras religiones. Es un país que apenas tiene 300.000 ciudadanos cataríes, es decir, el resto son los que trabajan en el país, son todos extranjeros de distintas religiones, tanto cristianos como también puede haber otros musulmanes de países como por ejemplo Pakistán o también hindúes de la India, ¿verdad? O personas de Nepal. Entonces, a mí me parece que tenemos que estar tranquilos. Las mujeres turistas que vayan a visitar Qatar, que vayan a participar de la fiesta deportiva del fútbol, de lo que es el Mundial, siempre y cuando respeten lo que son las costumbres en aquel país, es decir, si no vamos por la calle exhibiendo nuestro cuerpo excesivamente, si no vamos con prendas muy escuetas, si no bueno, fíjate lo que estamos diciendo, mantener relaciones sexuales fuera del vínculo matrimonial. Uno, por lo general, Marcelo, apelando al sentido común, no hacemos un alarde de ello, no vamos por la calle anunciando a qué hora vamos a mantener relaciones con nuestra pareja, con lo cual las autoridades cataríes no van a saber qué está pasando dentro de las habitaciones de los hoteles y si las personas que están allí como turistas son matrimonio o no. No van a llegar hasta esos niveles de pedir un libro de familia o pedir el certificado de matrimonio. Ahora bien, tampoco es un destino donde yo aconsejaría consumir alcohol en la vía pública. Por ejemplo, no es Ibiza, no es otros países donde se asocia la fiesta, la vacación con los excesos, con lo que llamamos en España el desmadre, ¿verdad? No parecería lógico. Pero Qatar se está preparando desde hace tiempo y yo estuve allí en el mes de mayo y pude ver lo que son las obras, la infraestructura que están creando turística, no solo para ampliar el número de camas, es decir, el alojamiento de distintos niveles económicos, sino también playas públicas para que los turistas puedan bañarse en las aguas del Golfo Arábigo o Golfo Pérsico, según lo queramos llamar. También tenemos toda la obra de distintos museos, no solo el Nacional de Historia, o sea, el Museo Nacional Catarí de Historia, también el Museo Islámico que está ahora en pantalla, lo estamos viendo, son realmente ejemplo de la cultura, de la tradición del Golfo Pérsico y vale decir de Qatar, que vale la pena visitar. Con lo cual, yo creo que lejos de atemorizar a las mujeres uruguayas u otras de la región que quieran ir, o bien porque les interesa el fútbol a ellas, son futboleras, o bien porque acompañan a sus parejas, realmente pueden ir tranquilas. En cuanto a la vestimenta, también mantener los recaudos del caso. Es un país, en aquel momento, en noviembre, va a hacer bastante fresco, con lo cual ya va a invitar a que vayan con pantalones más largos o con unas bermudas que incluso si están por arriba de la rodilla no hay ningún problema. O sea, la idea es no ir caminando demasiado desnuda en la vía pública, algo que no haríamos tampoco en 18 de julio. Uno va a Punta del Este y va a la playa y allí se pone un pareo, se pone un bikini, pero cuando estamos en el shopping de Punta del Este no ves mujeres en malla o en bikini. Ese tipo de sentido común es el que tiene que prevalecer cuando viajamos a otro destino como es el de Qatar. La observación que tú decías en cuanto a ver si realmente están respetando los derechos de la mujer, sí o no, bueno, eso ya de antemano tenemos que decirlo. Son otras culturas donde la mujer todavía tiene un largo camino a recorrer hasta llegar a tener los mismos derechos que tenemos las mujeres occidentales. No por ello tenemos que ningunear el esfuerzo de mujeres cataríes, y conozco muchas que son profesoras, otras que son estudiantes a nivel de doctorado o con un postdoctorado del extranjero, mujeres que también son escritoras, periodistas. Es increíble, pero se conoce muy poco de la literatura del Golfo Pérsico en general y mucho menos de países tan pequeños como Qatar. Y sin embargo allí las mujeres han sido y son muy prolíficas desde el siglo, yo te diría, desde finales del siglo XIX, pero principalmente desde mediados del siglo XX hasta ahora, las mujeres son las que llevan la batuta en cuanto a la escritura, tanto en prosa como en poesía, literatura contemporánea de Qatar,
tiene sello femenino, tiene voz de mujer y se conoce muy poco, tanto en Uruguay, por supuesto, como también aquí en Europa. He tenido que hablar de ello aquí en el País Vasco, en la radio de Euskadi, y he comentado de algunas autoras que me parecen muy interesantes. Con lo cual, tenemos que dejar de ver a la mujer como una menor a la que hay que tutelar. Puede llevar el chador y, de hecho, la mujer catarí se maneja con chador en la vía pública, pero no por ello deja de tener su voz propia. Lo que pasa es que está acostumbrada a otro sistema de vida donde las decisiones capitales las suele tomar el padre primero, hermanos mayores en segundo lugar, y además donde después, una vez que se casa, tiene que consensuar con el esposo un montón de cuestiones que nosotros en Occidente entendemos que son decisión propia de la mujer. Pero no seamos excesivamente románticos ni idealistas, Marcelo. También en Uruguay, cuando una mujer ya está casada o está en pareja, si se quiere ir fuera del país o quiere llevarse a los hijos o quiere hacer otro tipo de iniciativa donde involucra a su esposo o a su pareja, va a tener que negociarlo con él, porque no es así alegremente que te llevas los hijos de un país al otro, por ejemplo. No sería lo lógico, ¿sí? Ni está autorizado a nivel de autoridades aduaneras, de aeropuerto, etcétera. Entonces, yo con esto muchas veces rebajo ese tono crítico que tenemos con otras culturas, porque de lo contrario nos ponemos una suerte de pedestal donde nosotros somos los dueños de la única verdad, somos mejores que el otro y dictamos cátedra. Y no es lo conveniente, sobre todo cuando uno pretende viajar al otro país para disfrutar de ese viaje, que es muy costoso. Y también Qatar tiene muchas atracciones turísticas, un país que le está ganando terreno al desierto, un país que está invirtiendo mucho para tener también su propia seña de identidad frente a un Emiratos Árabes Unidos. Evidentemente todo muy nuevo, todo con poca historia, porque son países que justamente están compuestos por tribus beduinas, tribus del desierto, pero creo que también lo hace un país sumamente interesante a caballo entre la riqueza del legado árabe, pero también mirando mucho hacia Asia. Lo vamos a notar, por ejemplo, en la presencia en lo cotidiano, es decir, en la influencia persa que hay en la comida, la influencia india que hay en el arte. Ahí se ven imágenes muy cerca del mercado, el Souk Waqf, un zoco donde los turistas y las mujeres principalmente van a disfrutar mucho comprando especias, joyas o, por ejemplo, artículos de uso personal, pueden ser desde algún pañuelo para la cabeza, accesorios, etcétera. Hay muchísima oferta de mercancía que es muy interesante porque es como más exótica, ¿no? Productos que vienen pashminas de Pakistán, por ejemplo. Ahí estamos viendo ese mercado Waqf que van a visitar tanto hombres como mujeres, y también se pueden sentar en esos cafetines y degustar una rica pizza tradicional o, por ejemplo, fumar la shisha, ¿verdad? Es decir, poder probar lo que es la pipa del agua, que todavía se ve en muchos cafetines de Qatar o de Emiratos Árabes Unidos también. Susana, tal cual, las puntualizaciones que haces, el contexto, la explicación que das me parece de absoluto recibo. Uno de repente incurre en ponerse en una postura, no sé si utilizaste varios términos, pero yo me quedo con ese concepto de decir, bueno, tenemos que respetar, estamos hablando de otras culturas, no somos los dueños de la verdad, nosotros estamos acostumbrados a otra cultura y bueno, allí estriba esa diferencia que capaz que nos alarma o nos choca o que la vemos como pasible de una crítica, pero tenemos que ver el contexto y ser respetuosos. O sea, en algún momento esa lucha por los derechos de las mujeres de aquella parte del mundo de repente será más liberada, ¿verdad? Y tendrán más conquistas. Pero en una primera reacción uno dice, qué disparate, ¿cómo van a someter así en una cultura tan machista y tan misógina? Pero bueno, ahí hay un tema cultural que me parece muy importante, las salvedades que tú haces, y bueno, suscribo todas tus palabras, así que una vez más te agradezco. Gracias a ti, Marcelo. Y además es verdad que he conocido a mujeres jóvenes cataríes que también rechazan buena parte de esas costumbres que las encorsetan, que las limitan, pero también son conscientes de que no pueden tener una emancipación al estilo occidental, entre otras cosas porque no la quieren, Marcelo, porque están acostumbradas a un nivel de vida tan elevado que cualquier mujer occidental, o sea, ninguna mujer occidental puede acceder a ese tipo de carestía de vida tan cómoda sin realmente invertir muchísimo tiempo, primero formándose años y años y después trabajando muchas horas por día. Es decir, estoy segura que a ti te gustaría poder navegar a cualquier hora por el Mediterráneo en un yate, pero si abandonas tu trabajo seguramente no puedas sostenerte mucho tiempo sin trabajar, ¿verdad? Pues este tipo de cosas también dichas de manera descarnada hay que decirla. Yo hablo mucho con mujeres jóvenes cataríes y me dicen, yo sé que quiero otra libertad para mí,
pero no puedo hacer la misma vida que tú haces porque ya no estamos dispuestas a hacerla, porque están acostumbradas a tener una camioneta 4x4 con 16, 17 años y en cuanto cumplen los 18 poder salir manejando su 4x4, o poder tener vacaciones en Suiza, en Francia. Y alguien me dirá, qué frívolo lo que cuenta Susana, pero es que es parte de la realidad que les toca vivir. Entonces, si para ello tienen que casarse con un pariente hombre, que es un primo segundo o que es algún primo lejano dentro de la misma familia, lo van a hacer sin rechistar porque es la costumbre en aquel país. No quiere decir que no haya una cátedra de estudios sobre la mujer, por ejemplo, en universidades como Hamad Ben Khalifa, una universidad estatal importante. No quiere decir que no haya mujeres trabajando desde la literatura por dar voz a esas mujeres y de alguna manera denunciar esas situaciones onerosas, esas situaciones de encierro de muchas otras mujeres que no pueden ni siquiera estudiar o expresar su voz. Ya digo que no es la tónica dominante para todas, por eso yo evito hacer ese tipo de tabla rasa, porque de lo contrario no estaría contándoos la verdad, ¿sí? Está muy bien. Y también es verdad que en Qatar la mujer tiene una posición envidiable respecto de otros países en el propio Golfo Pérsico. La mujer en Qatar sí conduce, la mujer en Qatar me encuentro a muchísimas que estudian porque es un país mucho más joven en ese sentido y la educación ha sido prácticamente la piedra angular de lo que fue Sheikha Musa, la madre del actual emir, que ella de alguna manera diseñó también junto con sus asesores esa ciudad del conocimiento y Qatar Foundation, una fundación que justamente lo que ha hecho es traer, importar profesores y universidades de las más prestigiosas del mundo, desde la Sorbona hasta Carnegie Mellon, que está también en Qatar, Marcelo. Susana, como siempre es un placer escucharte. Gracias por compartir todos tus conocimientos y tu experiencia con nosotros, con nuestros televidentes. Gracias por acompañarnos esta mañana otra vez. Gracias a ti, Marcelo, por este interés, por estos temas que yo trabajo y hasta siempre, cuando tú quieras. Que pases muy bien, que pases muy bien. Un beso grande. Chao. Hasta luego. Gracias. Bueno, la magíster Susana Mangana desde el País Vasco, conversando con nosotros y con todos ustedes. Nos vamos del País Vasco a no sé dónde está nuestro móvil, pero seguro que por ahí. Laura y Marcelo, adelante. Y nos vinimos hasta Punta del Este, hasta la península, estamos en la estación meteorológica de Punta del Este, porque como te decía, el tiempo está, bueno, bastante inhóspito en el día de hoy, podría decirse, moja bastante esa llovinita de la cual hablábamos hace un ratito, y estoy en compañía de Freddy de León. Él es funcionario de Inumet, funcionario de esta estación meteorológica aquí en Punta del Este, estación que seguramente, como a mí, nos causa mucha curiosidad porque pasamos, vemos todos los aparatos que utilizan para trabajar, pero no sabemos cómo se trabaja aquí. Así que, Freddy, muchas gracias por recibirnos. No, estamos a tus órdenes. Bueno, contanos un poquito, porque en realidad hablamos de estación meteorológica, pero acá no es una estación predictora, digamos. No, nosotros lo que hacemos es recabar datos. Nosotros buscamos la información, recabamos todos los datos y lo transmitimos al Centro de Predicción y Análisis que está en Montevideo. Ellos son los que se dedican de predecir y ver a futuro la evolución que va a tener el clima. Claro, o sea, nosotros le preguntábamos a Freddy cuando llegábamos, por ejemplo, qué va a pasar en la tarde y no son ellos los que tienen los datos. Ellos es una oficina de observatorio. Pura y exclusivamente de observación meteorológica. Bien. ¿Cómo es el itinerario, digamos, en el día? ¿Oh? Bien tempranito a la mañana. Y nosotros estamos aquí desde las 6 de la mañana, ya antes de las 6 tenemos el ingreso de los funcionarios y ahí comenzamos con la tarea diaria de recabar los datos, ver qué quedó de la noche, cómo fueron los vientos en la noche y bueno, y seguimos con la observación diaria, cada 50 minutos, estamos haciendo por lo menos 10 minutos de observación para hallar promedios y sacar la información que se necesite, que necesita el centro de predicción y la información estadística. Bien. Detrás nuestro hay varios elementos que se utilizan para el trabajo, como el termómetro, el pluviómetro, no, pluviómetro. No, ¿y el otro? Telepluviómetro y pluviógrafo. Ahí está. Todo eso. ¿Cómo se trabaja con eso y cuáles son los datos que nos aportan? Bueno, los pluviómetros, los datos que nos están aportando son la cantidad de lluvia caída por metro cuadrado en el transcurso de las horas, 24 horas por ejemplo, o 3 horas, o 6 horas, o 12 horas, o 18 horas, en función de qué estamos midiendo. ¿Eso varía de acuerdo al tiempo?
Eso varía en función de las necesidades. Por ejemplo, un pluviómetro de R3, nosotros lo vaciamos una vez al día a las 7 de la mañana y ahí tenemos la información de cuánto llovió por metro cuadrado en la zona. Después tenemos otro pluviómetro que es sinóptico, que lo utilizamos para datos estadísticos y para transmitir al centro de predicción, y eso se transmite toda la información a Buenos Aires y a la OMM. Bien, ¿y el otro, el grafo? El pluviógrafo es exactamente lo mismo, solamente que nos está marcando hora a hora, minuto a minuto, a qué hora empezó a llover, cuándo paró, la intensidad de la lluvia durante esos minutos. El pluviógrafo mecánico, que ya está prácticamente en desuso, está siendo suplementado ahora por un telepluviómetro. El telepluviómetro está alimentado con energía solar, nos está mandando información cada 10 minutos. Tenemos exactamente la misma información, pero de una forma más tecnológica. Y después hay una especie de casita blanca que nos marca qué es lo que hay ahí adentro. Bueno, lo que tenemos ahí son los termómetros. Eso es un abrigo meteorológico que está a 1,50 m sobre césped, y de ahí sacamos nosotros la temperatura diaria. En función de la temperatura de varios termómetros que tenemos ahí, hacemos ciertas operaciones para hacer los cálculos de humedad. Tenemos termómetros que nos marcan hacia arriba, que son la temperatura máxima del día, otros que marcan solamente hacia abajo, nos van a marcar la temperatura mínima del día, y tenemos determinadas horas para indizarlos y recabar esa información. Y después tenemos la torre, que también está hacia un costado de lo que es la oficina. Tenemos la torre, ¿qué es lo que, para qué sirve esa torre? Porque hemos visto a algún compañero también subido allí observando a la distancia. Sí, el compañero Alexis, que subió a la torre a observar a la distancia, a ver la evolución de la niebla, a ver si se podía ver algo más, porque estamos solamente con 150 metros de visibilidad. Y ahí tenemos instalados los anemómetros. Herramienta más que fundamental para nosotros, que tenemos un clima prácticamente de isla y tenemos ocasionalmente vientos muy fuertes, entonces ahí tenemos un anemómetro de veleta y tenemos un anemómetro sónico con el cual hacemos comparativos uno con otro, a ver cómo están funcionando y cómo se desarrolla el evento, ¿no? ¿Cuántos funcionarios hay hoy aquí trabajando? Te pido si hacemos así, mirá. Así. Sí, tenemos 5 funcionarios trabajando. Exactamente, 4 funcionarios y medio, porque uno de los funcionarios comienza ahora a cumplir el 50% del horario en Aeropuerto Laguna del Sauce. Porque además de todo lo que mencionabas recién, también trabajan muchos con las escuelas, trabajan con los liceos. Claro, nosotros trabajamos con las escuelas nos visitan, nosotros los atendemos, les hacemos una guía didáctica, guiada, sobre lo que es el funcionamiento, lo interesante y lo importante que es la existencia de una estación meteorológica convencional en la zona. También recibimos alumnos de los liceos, recibimos alumnos del CURE, del SERP. Somos muy visitados por los estudiantes. No le quiero robar mucho más tiempo, pero antes de irnos, nosotros tenemos como... No sé si es un rumor, pero que quizás pueda cambiar un poco el funcionamiento de aquí de la oficina. La tecnología va a ir llegando. ¿Puede ser? Y bueno, sí, hay un proyecto que no se ha consolidado aún, pero sería de instalar una estación automática en Punta del Este. Y bueno, los funcionarios iríamos pasando a aeronáutica y seríamos redistribuidos en otras oficinas del instituto. Todavía no está confirmado, pero bueno, es un rumor que también nos llegaba a nosotros y que antes de despedirnos queríamos consultártelo aprovechando la oportunidad. Sí, bueno, es una pena, pero bueno, lamentablemente la tecnología va llegando y la convivencia de una estación automática con una convencional es difícil, se hace. Por ejemplo, en Rocha tenemos una estación automática conviviendo con una convencional, las 24 horas. Y bueno, y eso será por un periodo y bueno, el directorio decidirá. Digo, no es nada que esté concreto todavía, pero es algo que está a futuro, tal vez en un futuro muy cercano. Freddy, muchísimas gracias por recibirnos, caímos de sorpresa, estaba mirando la mañana del 11, así que bien. Bueno, siempre los acompañamos, digo, ustedes nos acompañan a nosotros, porque a veces tenemos algunas horas un poquito tediosas, otras tenemos mucho trabajo y bueno, nos abocamos a él. Hay que dividirse, muchas gracias. A tus órdenes. Marce, nosotros vamos a continuar por aquí por la zona, nos vamos a trasladar hasta el puerto a ver qué datos podemos recabar por ahí.
pero nada, te vuelvo a decir lo mismo, la cosa está complicada y se está levantando como un vientito ahí medio raro, así que a estar atentos en materia de clima. Muchas gracias, Laura. El agradecimiento a Freddy también. Gracias a toda la gente de la Estación Meteorológica Punta del Este por mirar la mañana a la 11, justo ahora que creo que Marcelo iba a panear para la torre, que nos quedamos con ganas de ver esa torre, la que hacía referencia a Freddy y que vos le preguntabas, pero bueno, otro día igual. Tenemos que hacer una pausa, 11:49, ya volvemos.